Gracias, me sumo a los agradecimientos que antes Noemí ha expresado y ya los había hecho también antes cuando me habéis dado la palabra. Venga, a ver. Ay, que solo he puesto 3 minutos, ¿no? Bueno, fuera. ¿Por qué tiene sentido que hablemos de educación afectivo-sexual más de lo que estábamos hablando en los últimos 40 años o cuando nos formábamos en las carreras, yo antes que vosotros? Y entre otras cosas porque no lo hemos hecho aún, es decir, porque hay algunas experiencias, porque cuando vamos a institutos y hablamos o hacemos encuestas, mucha gente nos dice, oye, es que seguimos haciendo muy poco. O si le ha hecho, en el último centro nos decían, si la he hecho, estudiamos en un centro en el que había inteligencia artificial, se había producido pornografía con las compañeras en un centro de Baleares, que es de un municipio que se llama Felanit, una ciudad pequeña, y cuando hablábamos, pero vosotros habéis hecho educación afectivo-sexual con los cursos de la ESO, nos decían, muy poco. Y si la he hecho, es que ni me acuerdo de haber hecho. Sorprendente, por lo tanto, fijaros, tenemos un problema muy serio porque hay un reto que desde el punto de vista conceptual, de ideas, de aspiraciones, hace muchos años que tenemos muy claro, pero todavía no nos hemos puesto en serio. Hay experiencias muy concretas. Pero además ha habido un cambio muy importante y es que en el 2008, 2009, 2010 hay un cambio tecnológico fundamental. Aparecen estas pantallas táctiles, aparece lo que se llaman las tecnologías de cuarta generación y, entre otras cosas, aparece un porno renovado, una oportunidad de negocio que hace que la pornografía se convierta en uno de los 3 grandes productos de consumo para la gente más joven en Internet. Videojuegos y música, redes sociales, pornografía. Y pornografía, además, abriendo espacio, ampliando su espacio, porque, entre otras cosas, la industria de la pornografía coloniza las redes sociales y coloniza los videojuegos. Está extendiendo su negocio al conjunto de Internet. ¿Y eso qué significa? Significa que hay un agente nuevo. Es decir, que si ya llegábamos tarde con la educación afectivo-sexual, con lo que nos habíamos planteado todas y todos durante bastante tiempo, ahora llegamos mucho más tarde porque hay un agente activo muy importante. Es decir, hay una industria. El último de los libros que os comentaba Iciar justamente tiene este título, La industria pornográfica en Internet. Que haya una industria significa que hay ingenieros contratados, que hay gente que saca muchísimo dinero de influirnos, sencillamente porque sabéis que el negocio en Internet, ¿cuál es el negocio? ¿Vendernos cosas? No, vendernos cosas no. Robar el tiempo. Es decir, captar nuestra atención. Cuanto más tiempo pasamos en lo que sea, en realidad más negocio hace la empresa que haya detrás. Bueno, pues con la pornografía descubrieron que la gente no necesariamente se excitaba, se masturbaba y eyaculaba o disfrutaba de una manera o de otra, sino que cada vez pasaba más tiempo. Es decir, era un mecanismo de generación de consumo, de captación de la atención y uno de los mecanismos, al menos para un 25% de la población masculina que miraba pornografía, era pasar cada vez más tiempo mirando, sin necesariamente llegar y cada vez llegando más tarde a tener un placer amplificado que era el que se esperaba de la visualización de la pornografía. Descubren esto y van haciendo renovaciones de las tecnologías, etcétera, pero en definitiva el objetivo es el mismo, modificar nuestra conducta, influirnos de una manera o de otra. ¿Cómo nos influyen? Fijaros, nos influyen al menos de 3 maneras de manera muy clara. Primero, con lo que nos entra por los ojos y no nos damos mucha cuenta. Antes lo comentaba Noemí, que es muy importante. El ni darte cuenta a veces de que estás siendo explotada, el ni darte cuenta de que estás siendo un explotador, que es también uno de los mecanismos. Bueno, pues en el porno, ni darte cuenta de cómo te están influyendo. ¿Cómo se habla de las mujeres en pornografía? Alguien de aquí habrá visto pornografía o le han contado, seguro, ¿no? ¿Cómo se habla de las mujeres? Puta, zorra, guarra, tetona, culona, japonesa... ¿Sí? ¿Cómo se habla de los hombres? ¿Cómo se habla? Héroes del sexo, ¿sí?
¿Creéis que esto no nos influye? Esto nos entra por los ojos, ni nos damos cuenta. Ese 25% de la población entre 13 y 18 años que consume en su adolescencia más de 1000 horas de pornografía, más de 1000 horas, ha visto que de las mujeres se habla así. Y que además hay determinados modelos de relación como modelos de construcción de la mujer sumisa como la mujer más atractiva, la mujer top en el porno es la mujer que hace cualquier cosa con cualquier tío en cualquier momento, eso es la sumisión. Es decir, todos esos modelos nos están entrando por los ojos, ni nos damos cuenta. Y otras cosas que no nos entran por los ojos, que nos influyen ya no al nivel de las percepciones de las que no nos damos cuenta, sino que construyen actitudes. Por ejemplo, los que habéis visto pornografía, ¿se ven anuncios de preservativos? Sí. No, ya te digo yo que no. Es la única industria que no está conectada con la industria de la pornografía. No se ven, entre otras cosas porque la industria pornográfica, el 2012, 2013, 2014, descubre que cuando en las filmaciones aparecen preservativos, cae la visualización. Se ve menos. Por lo tanto, ¿qué conectan? ¿Qué nos hacen ver? Pues otras cosas. Por ejemplo, nos hacen ver en torno al 60% de los anuncios que hay en pornografía son de prostitución. Son de prostitución. La prostitución en el mundo está directamente, la industria de la prostitución, directamente conectada con la pornografía y es el primer financiador mundial de la pornografía, los anuncios de prostitución. Vete a saber para qué lo hacen, pero para perder dinero seguro que no, ¿verdad? Bueno, también nos podríamos entonces preguntar eso. Nos influyen en las percepciones, nos entran cosas por los ojos de las que no nos damos cuenta, influyen en nuestras actitudes en las relaciones interpersonales, influyen en nuestro deseo. Por ejemplo, ¿se frustra el deseo de un hombre en pornografía? ¿O siempre se hace lo que los hombres, al margen de las orientaciones sexuales, puede ser heterosexual o puede ser homosexual, lo que quieren hacer los hombres en pornografía, ¿alguna vez se frustra? Nunca. ¿Y el deseo femenino? ¿Y el deseo de las mujeres, digamos, hablando en genérico? O no se expresa o no se realiza o se puede frustrar sin problema. Sí, ¿no? ¿Tú qué sabes? Vale. Fijaros si eso es importante, que es que nos da la idea a los hombres y construye actitudes muy profundas de los hombres podemos hacer cualquier cosa en nuestras relaciones con otras personas porque nosotros somos el centro de la relación interpersonal relativa a la sexualidad, relativa al sexo. Y después modifican las conductas. Sabemos que se están modificando conductas diversas. Por ejemplo, hay algunas conductas de reducción del uso de preservativos que cada vez están llamando más la atención porque son más claras en términos estadísticos y eso tiene consecuencias. Cada vez hay más intervenciones sobre nuestros genitales, más operaciones de alargamiento de pene o de, por ejemplo, labioplastias. ¿De dónde sale eso? Son crecientes miles de intervenciones anuales, con anuncios orientados a gente joven como vosotros, del tipo, saldrás caminando, a los 16 años no se lo tienes que decir a tus padres, lo pagarás cómodamente, etcétera, etcétera. Bueno, eso es parte también de esa industria que vive vampirizando un poco lo que hacemos en Internet, ¿no? Ese tiempo que pasamos. Una de las cosas que además también preocupan, la violencia. Entre otras cosas, se están recuperando modalidades de violencia y están apareciendo algunas nuevas que, bueno, teníamos un poquito más controladas. Steven Pinker es un psicólogo que en el 2018 sacó un libro que se llama Los ángeles que llevamos dentro, documentando cómo se está reduciendo en la historia mundial la violencia que se pueda acreditar, ¿no? Se están reduciendo el nivel de guerras en el conjunto del mundo, Bueno, resulta que esos datos con los que está trabajando Pinker en este momento están completamente en discusión porque estamos recuperando modalidades de violencia que o no existían o estaban ya bastante más controladas.
Antes hablábamos de ¿y por qué está pasando? ¿Y por qué pasa que una persona agrede a otra? Finkelhor, es que me adelantaba, nos daba alguna explicación de cómo nos controlamos los humanos. Y decía, hay 4 mecanismos por los cuales podemos controlar la violencia. 1, porque controlamos los intereses y las motivaciones que hay detrás de la agresión a otras personas, porque hay inhibición interna, porque la empatía, por ejemplo, me ayuda a darme cuenta de que estoy haciendo daño y tengo, digamos, unos valores que me hacen controlar esa conducta, porque hay inhibición externa, porque queda muy claro que eso no se puede hacer, o eso tampoco, y porque la víctima sabe defenderse cada vez mejor. Bueno, pues la pornografía y algunos otros productos en Internet se cargan los 4. La pornografía es lo que se llama un superestímulo, por lo tanto recupera la motivación, una motivación a todas horas de cualquier tipo de deseo o de prácticas que no se te hubieran ocurrido nunca. Se carga la inhibición interna porque justamente al ver tanta violencia sexual, a asociarla con el placer, se erotiza la violencia y no nos damos ni cuenta de que se incluye esa violencia en nuestra vida sexual, por lo tanto se carga la inhibición interna, se carga la inhibición externa porque cualquiera que haya entrado en Internet y ponga en una página web cualquier cosa, sexo anal, le aparecen 400.000 filmaciones en Pornhub, 390.000 en Xvideos, lo que sea. Por lo tanto, hay una como comprensión de si esto lo están haciendo miles y miles y miles de personas. Por lo tanto, esto debe ser del orden de lo normal, de lo que puedo hacer. Sexo en grupo con violencia, sin preservativos, Sí, se puede hacer. Hay centenares de miles de filmaciones en cada una de estas compañías. Debe ser lo normal, la nueva normalidad sexual. Sí, seguramente. Por lo tanto, se reduce la inhibición externa y también Internet está influyendo en la capacidad de seducir, de engañar, con los mecanismos que decía antes Noemí, de hacer parecer aceptable y hasta fantástica una relación que es una relación de sumisión, de explotación, como las que estamos observando en el caso de gente muy joven, de adolescentes de 12, 13, 14 años, que en realidad son esclavas sexuales de otras personas, creyendo que están en una situación diferente. ¿Qué se puede hacer? Se pueden hacer cosas legales relativas a la pornografía. Por ejemplo, ¿es razonable que haya presentación de sexo con menores de edad en abierto, libremente? Es ilegal. ¿Qué hay que hacer en España para perseguir eso? Hay que hacer una denuncia de cada uno de los vídeos. Pero es que de algunas categorías hay centenares de miles. ¿Qué hay que ir detrás de cada vídeo denunciando? Es prácticamente imposible. Por lo tanto, hay acciones legales que deben desarrollarse, debe prohibirse la violencia, debe prohibirse seguramente, porque la legislación actual ya lo regula así, la presentación de menores de edad en actividad sexual, etcétera, etcétera. Pero además debemos cambiar, la garantía más profunda es cambiar nosotros mismos. Y vuelvo al origen. Educación afectivo-sexual, en el marco de lo que nosotros en este momento estamos intentando defender, que es la salud relacional, volver a recuperar la necesidad de un sentido común que nos ayude a justamente volver a recuperar los límites, volver a recuperar unos valores que sean el nuevo sentido común otra vez, digamos, del buen trato, de la buena relación. Eso por un lado. Y después, educación afectivo-sexual con algunas características para conseguir, lo que dice el documento de bases de la OMS en Europa, de lo que deben ser objetivos de la educación afectivo-sexual, contenidos cognitivos, contenidos emocionales, contenidos que tienen que ver con la conducta, contenidos que tienen que ver con el desarrollo, el reconocimiento del placer, etcétera. Con algunos criterios que nosotros defendemos, que creo que defiende la gran mayoría de los profesionales, que son educación afectivo-sexual basada en conocimiento científico, desarrollada por profesionales preparados, a todas las edades
y no solo en el contexto académico, sino para el conjunto de la población, diferenciando 2 o 3 niveles de intervención, un nivel de formación para el conjunto de la población, por tanto, prevención universal, y otro para casos especiales de situaciones de daño que ya se haya podido producir, que sería lo que se llama prevención selectiva para grupos en situaciones especiales. Por ejemplo, niñas y niños que ya están dañados en experiencias de explotación sexual o de abuso sexual o de otros tipos. ¿Y qué más? ¿Qué otros criterios? Bueno, en definitiva, lo que nosotros resumimos en las 5 Ps. Prevención, que incluye la educación afectivo-sexual, como os decía, protección y recuperación o reparación de los daños, pero protección también. Imaginaros que una chica de 15 años de vuestros grupos más jóvenes, pero que conocéis, quiere pedir ayuda. ¿A quién le pide ayuda? ¿A quién le pide ayuda? ¿A qué puerta toca? Digo 15 años porque ya no va a pediatría. ¿A quién le pide ayuda? No hay una puerta a la que tocar y en muchas ocasiones, si no hay una urgencia, te dicen pide cita. Y te dan cita para 2 meses después, para 3 meses. Aquí hay dificultades. La segunda P, promoción, reparación, recuperación. La tercera P, participación. Completamente de acuerdo, Iñaki. Hay que escuchar, hay que hablar, hay que hacer caso de los foros de participación. La cuarta, persecución del delito. Hay delito asociado a la producción, distribución y consumo de pornografía. Y la quinta P, promoción de una sexualidad saludable, que creo que, bueno, si queréis en el debate hablamos de qué contenido podría tener eso de saludable. Gracias.